¿Quién va a compartir pantalla allí con el tema? Ya, profe. Comparte pantalla nomás. Mientras tú compartes pantalla, yo saludo a todos. Buenos días a todos, jóvenes. Vamos a comenzar el día de hoy, ¿no es cierto?, la presentación sobre músculos del cuello, que corresponde, ¿no es cierto?, a hoy día, que es el 10 de mayo. Por lo tanto, voy a dejar con ustedes, ¿no es cierto?, al grupo integrante de músculos del cuello. Son en este momento justamente la hora para iniciar la clase. Bien, ya. Santiago. Ya, profesor. Ya, buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Con mi compañera Catalina Nicanqueo, mi compañero Jordan Velázquez y yo, Santiago Vega, vamos a hablar sobre los músculos del cuello, su estructura y funcionamiento. Para comenzar, va a comenzar mi compañero Jordan Velázquez. Ya, buenos días. Voy a presentar la primera parte. Está con problema de audio. Primeramente, mencionando de que... ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya, entonces, como decía, primeramente mencionar de que el cuello es un área muy importante del cuerpo humano, ya que conecta la cabeza con el resto del cuerpo, y este está conformado por músculos que permiten su movilidad, ya que el cuello es un área muy móvil del cuerpo humano, y lo que permite esta movilidad son sus músculos. Pero antes de conocer los músculos, tenemos que conocer que estos músculos están recubiertos por fascias cervicales. Siguiente, por favor. Si nosotros sacamos la piel junto al platisma, nos vamos a encontrar con la lámina superficial, que está aquí con un color amarillo, está cubriendo el músculo platisma, junto a los nervios provenientes del plexo cervical, y esta lámina está conformada por tejido adiposo de acuerdo a la persona, pero por lo general es fina y delgada. Luego, hacia un plano más profundo, vamos a encontrar la fascia cervical profunda, que está aquí con un color morado, y esta fascia cervical profunda se conforma por 3 láminas: la lámina superficial o de revestimiento, la lámina pretraquial y la lámina prevertebral. Entonces, la lámina de revestimiento, podemos ver que hacia interior está cubriendo el músculo esternocleidomastoideo y hacia posterior está cubriendo el músculo trapecio. Luego, la lámina pretraquial está englobando la glándula de la tiroides, que está aquí con un color naranjo, junto al esófago y la tráquea. Va de un homoyoideo a otro homoyoideo hacia ambos lados laterales. También recalcar que cubre los músculos infrayoideos, extendiéndose hacia lateral, donde se une con la lámina prevertebral. Luego, más hacia posterior, nos vamos a encontrar con una estructura muy importante, que es la vaina carotídea. Está aquí con un color verde y está conformada por 3 elementos importantes: la vena yugular interna, el nervio vago y la arteria carótida común. Algo que hay que saber es que estas 3 láminas de la fascia cervical profunda van a tener contacto con esta vaina carótida. Luego, más hacia posterior, se encuentra la lámina prevertebral, que está aquí con un color celeste. Este está cubriendo a los músculos prevertebrales junto a los músculos escalenos y aquellas vértebras. Luego, hacia los procesos transversos, se pueden ver el músculo escaleno medio, el posterior y el anterior. Más hacia posterior se encuentra el levantador de la escápula y aquí los cervicales profundos. Más hacia anterior, hacia el cuerpo, se encontraría el músculo largo del cuello. Siguiente, por favor. Bueno. Siguiente. No sé si... Ahí está. Bueno, primeramente mencionar de que en el cuello existen músculos superficiales, que son los músculos más extrínsecos. ¿Qué quiere decir extrínseco en palabras coloquiales? Que está más como exterior, por sobre algo. Ya, entonces el primer músculo que vamos a encontrar es el músculo platisma. Este es un músculo cutáneo y delgado, además que se encuentra por sobre la fascia cervical profunda, y debemos recordar siempre que es el platisma el primer músculo que encontraremos anterolateralmente en el cuello. Luego, al sacar el platisma, vamos a encontrar el músculo esternocleidomastoideo, que es este largo que está aquí, y este es un músculo oblicuo que divide al cuello en 2 triángulos. Siguiente, por favor. Entonces, como dicho anteriormente, el esternocleidomastoideo divide al cuello en dos triángulos, un triángulo anterior y un triángulo posterior. El triángulo anterior tiene como límite superior el margen inferior de la mandíbula
el manubrio del esternón, clavícula y acromión como límite inferior, y el borde anterior del músculo trapecio como límite posterior, y el margen anterior del esternocleidomastoideo. Luego, más hacia posterior, se encuentra el triángulo posterior con un color morado, que está delimitado por el tercio medio de la clavícula por inferior, por el margen posterior del músculo esternocleidomastoideo y por el margen anterior del músculo trapecio. Estos triángulos son una forma de estudiar los músculos del cuello, pero estos dos triángulos, el anterior y el posterior, se van a subdividir en triángulos más pequeños, como vemos acá en el dibujo. Este dibujo se los puse para que sus apuntes sean un poquito más entretenidos y tengan un poco de color, pero aquí tenemos una vista más anatómica. Siguiente. Siguiente, por favor. Ya, entonces, como dije anteriormente, el triángulo anterior y posterior se van a dividir en triángulos más pequeños. El triángulo anterior se subdivide en un triángulo submandibular o digástrico que está con un color verde. Está delimitado por el margen inferior de la mandíbula, parte del vientre posterior del digástrico y un poco del vientre anterior del digástrico. Y más hacia inferior se encuentra el triángulo carotidio. Este está delimitado con un color amarillo. Está delimitado por el margen anterior del músculo esternocleidomastoideo, una parte del músculo omoioideo, el vientre superior y un poco del digástrico. Posterior. Y más hacia la línea media y se encuentra delimitado por el vientre superior del omoioideo, margen anterior del esternocleidomastoideo y la línea media anterior del cuello. Y por último, en la parte anterior, encontramos el triángulo submentoniano, que está con un color rosado o piel. Está comprendido entre los vientres anteriores de los dos músculos digástricos, junto al cuerpo del hueso ioides, y este se encuentra por debajo del mentón. También se puede observar que se delimita un poco por el digástrico y por la parte de la mandíbula. Sí, siguiente, por favor. No, devuélvete, Santiago. Ya, entonces, el triángulo posterior, que está con un color morado, que se localiza en la región cervical lateral y se representa con un triángulo cervical posterior y un triángulo homoclavicular. El triángulo cervical posterior está delimitado por el margen posterior del esternocleidomastoideo, por el margen anterior del trapecio y por inferior el vientre inferior del omoioideo. Y después tenemos el músculo homoclavicular, que está con un color celeste, y este está delimitado por el tercio medio de la clavícula, por el margen posterior del esternocleidomastoideo y la parte inferior del vientre inferior del omoioideo. Ahora sí, siguiente, Santiago. Ya, entonces comenzando con los músculos del cuello, dicho anteriormente, el platisma es el músculo más superficial del cuello. Es un músculo cutáneo que se encuentra por delante de la fascia profunda, tiene una forma cuadrilátera y este tiene su origen en la fascia ubicada en la parte superior de los músculos pectoral mayor y deltoides. Se insertará en el margen inferior de la mandíbula, piel y tejido subcutáneo de la porción inferior de la cara. También es importante recalcar que las fibras de ambos platismas se van a entrecruzar en la línea media del cuello. La función de este músculo es formar la concavidad del cuello y está relacionado con la mímica, en especial la expresión de horror. Cuando uno se asusta por algo, se activa el platisma. Y este es un músculo accesorio de la mandíbula. Y luego tenemos, siguiente por favor. Entonces, retomando, luego tenemos el músculo esternocleidomastoideo. Este actúa como eje principal del cuello. Este músculo va desde póstero superior hacia antero inferior y se va a encontrar por debajo del músculo platisma. Entonces, su origen lo va a tener dado en dos cabezas, una esternal en la cara anterior del manubrio esternal y en una cabeza clavicular en el tercio medial de la clavícula. Su inserción va a ser en las dos cabezas de la cara lateral del proceso mastoideo y de la línea nucal superior. La función de este músculo es flectar y girar la cabeza. Y estos cuando actúan sinérgicamente permiten flectar y extender la cabeza. Articulis. Y, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de jugadores de fútbol que cuando van a pegar un cabezazo, en palabras coloquiales, el que entra en funcionamiento ahí, el que permite esa presión hacia la pelota, es el músculo esternocleidomastoideo. Si podemos ver en sus cuellos, se ve como algo flectado,
Entonces primero tenemos el platisma y por debajo el músculo esternocleidomastoideo. Y también es importante recalcar que ambos músculos pertenecen a la zona más superficial del cuello. Siempre tenemos que tener claro eso. Siguiente, por favor. Bueno, en una región más profunda encontraremos el grupo de los músculos escalenos. Está conformado por 3 músculos: el escaleno anterior, el escaleno medio y el escaleno posterior. El escaleno anterior está ubicado más profundo que el esternocleidomastoideo. En palabras coloquiales está por debajo, un poquito más abajo. Su origen está en los tubérculos anteriores de los procesos transversos de las vértebras de C3 a C6 y se insertará en la primera costilla en el tubérculo escaleno posterior. Siguiente, por favor. Escaleno anterior. ¿Sí? Ahora tenemos el escaleno medio, que está aquí con un color verde. Este está ubicado detrás del escaleno anterior. Su origen está en los tubérculos posteriores de las vértebras de C2 a C6 y se insertará en la primera costilla por detrás del surco de la arteria subclavia. Luego el escaleno posterior, que está con un color amarillo. Este es el más profundo y cabe mencionar que también es el más pequeño de los 3 escalenos. Está cubierto por parte del escaleno medio y su origen está en los tubérculos posteriores de los procesos transversos de las vértebras de C4 a C6 y se insertará en la segunda costilla detrás de la subclavia. Siguiente, por favor. Y ahora le doy la palabra a mi compañero. Muchas gracias, Jordan. Para continuar, yo voy a hablar sobre los músculos suprayoideos. Bueno, los músculos suprayoideos, podemos verlo aquí, que están en moradito. Son los músculos que se encuentran por encima del hueso yoides, que es el de aquí. Esto, aparte de estar por encima, podemos ver que están insertados en el hueso yoides. Se relacionan con la mandíbula estos músculos en la depresión y la retrusión, constituyen la masa muscular del piso de la cavidad oral y sostienen el hueso yoides. También es base para las funciones de la lengua, ya que levantan el hueso yoides y la laringe para la deglución y la fonación. Estos son 4 músculos. Podemos ver que son 2 superficiales, que es el músculo digástrico y el músculo estiloioideo. Podemos ver que es uno medio, que es el músculo miloioideo, y uno profundo, que es el músculo genioideo. Una manera más fácil para recordarlos es a través de la mnemotecnia diga-estilomi-general, donde el músculo digástrico hace alusión al diga, donde el estiloideo hace alusión al estilo, donde el miloioideo hace al mi, y el músculo genioideo hace alusión al general. Para comenzar voy a hablar sobre el músculo digástrico. El músculo digástrico podemos ver aquí que tiene una cara anterior y tiene una cara posterior y está unido a través de un tendón intermedio. Aquí quise sacar una imagen más clara donde salga solo este músculo. Podemos ver aquí que el músculo digástrico tiene un vientre anterior donde tiene origen en la mandíbula, en la fosa digástrica. La inervación que tiene este es nervio miloideo del nervio craneal trigémino. Podemos ver aquí por otra parte al vientre posterior, donde tiene origen en la incisura mastoidea del hueso temporal. La inervación que tiene este músculo es el nervio facial. Y bueno, estos dos uniéndose a través de un tendón intermedio, podemos ver que se unen al asta mayor del hueso yoide. Esa es la inserción. La función que cumple el músculo digástrico es elevar el hueso yoide durante la deglución. También contribuye a la depresión mandibular. Trabaja en conjunto con los músculos infrayoideos durante la deglución y el habla. Músculo estiloioideo. Podemos ver aquí el músculo estiloioideo que está ubicado aquí. Está por encima del hueso yoides también. Aquí también saqué una imagen más clara donde sale solo el músculo. Podemos ver que tiene origen en la cara lateral del proceso estiloides del hueso temporal. Aquí podemos ver la inervación de este es el nervio facial. Podemos ver que la inserción está en el cuerpo del hueso yoides y la función que cumple este también es elevar y retraer el hueso yoide durante la deglución y también ayuda, pero ya en menor medida en la depresión mandibular. Músculo miloioideo. Podemos ver aquí el músculo miloioideo que está por encima del hueso yoides. Este podemos notarlo que es como un poco más ancho comparado con los otros músculos. Aquí hay una imagen más clara de la imagen. Podemos ver aquí que tiene origen en la línea miloioidea de la mandíbula. Su inervación es el nervio miloioideo
La inserción podemos ver claramente que está insertado en el cuerpo del hueso ioides y su función es elevar el ioides, el piso de la boca y la lengua, la deglución y la fonación. Es un músculo también accesorio de la masticación y es depresor de la mandíbula y flexor accesorio de la cabeza y el cuello. Podemos ver aquí. Músculo genioideo. Aquí podemos ver que este es un músculo más profundo, que también está por encima del hueso ioides. Este tiene origen en la espina mentoniana inferior de la mandíbula. Aquí podemos darnos cuenta. La inervación es del ramo ventral de C1. La inserción, podemos fijarnos claramente que tiene inserción en el cuerpo del hueso ioides y su función es desplazar el hueso ioides hacia adelante durante la deglución y es un músculo accesorio de la masticación. Acorta el suelo de la boca y ensancha la faringe. Para continuar, va a continuar mi compañera Catalina. Ya. Ahora, los músculos infraioideos son un conjunto de 4 músculos ubicados en la región lateral del cuello, dando un total de 8 músculos infraioideos, ya que se ubican uno a cada lado del cuerpo. Siguiente, por favor. Todos estos forman parte del triángulo muscular del cuello, que como ya se mencionó antes, es una subdivisión del triángulo anterior. De esta forma se dividen en 2 grupos. Siguiente, por favor. Los del plano superficial, que serían los músculos homoioideo y esternoioideo, y los del plano profundo, los músculos esternotiroideo y tiroioideo. Entonces, todos estos músculos se encuentran debajo del hueso ioides y se originan aquí. Es por esto que reciben el nombre de infraioideos. Y a pesar de sus distintos orígenes e inserciones, todos aportan en la función de movilizar el hueso en distintas direcciones y estabilizarlo junto a los músculos supraioideos, los que nos permite abrir y cerrar la mandíbula. También cabe destacar que cumplen la función de elevar y deprimir el hueso ioides y la laringe durante la deglución y el aula. Todos los músculos infraioideos, a excepción del músculo tiroioideo, son inervados por el asa cervical, el cual surge del plexo cervical. Y todos los músculos infraioideos, sin excepción, reciben su irrigación arterial de la arteria tiroidea superior. Y para analizar estos músculos vamos a empezar con el homoioideo. El músculo homoioideo, similar al músculo digástrico, se divide en 2 vientres, uno inferior y otro superior, que se unen mediante un tendón intermedio, ambos teniendo sus puntos de origen únicos. El vientre inferior del músculo homoioideo se origina en el borde superior de la escápula, que pueden ver en verde, mediante a la incisura supraescapular, y asciende craneomedialmente para fusionarse con el tendón intermedio en la altura de la región cervical lateral. Este tendón, a su vez, está conectado a la vaina carotídea, que rodea el haz neurovascular que incluye la arteria carotídea común, la vena yugular y el nervio vago, pasando bajo el músculo esternocleidomastoideo, que ya mencionó mi compañero anteriormente, y conectando con la clavícula. Siguiente. Es a partir de este punto que continúa también. Esa es una imagen más clara del músculo homoioideo en su totalidad. Ya, ahora sí continúa. Como dije, es a partir de este punto que continúa el vientre superior del músculo homoioideo, cambiando de dirección de manera vertical para insertarse en el borde inferior del cuerpo del hueso ioides y lateral a la inserción del músculo esternoioideo, que ocasionalmente puede incluso estar fusionado al músculo esternoioideo. El vientre superior está inervado por la raíz superior del asa cervical, denominado C1, mientras que el vientre inferior recibe fibras de los nervios espinales C1, C2 y C3. Es similar al músculo esternoioideo, desciende, retrae y fija el hueso ioides. Entonces, siguiendo con otro músculo del plano superficial, tenemos al músculo esternoioideo. Este músculo se origina desde la cara posterior superior del manubrio del esternón, que podemos ver a la izquierda, al igual que en la superficie posterior del extremo medial de la clavícula, en la articulación esternoclavicular. El esternoioideo se extiende superomedialmente y se inserta en el borde inferior del cuerpo del hueso ioides, donde se une con la inserción del músculo esternoioideo contralateral, ya sea en la parte posterior de la platisma, en la parte anterior de la laringe, el timo, también conocido como restos tínicos,
y los músculos tiroideo y esternotiroideo. Y junto a este último separan la vena yugular anterior superficialmente de la arteria carotídea común profundamente. También se le considera el músculo más superficial de los 4 infraioideos. Su función es descender el hueso ioides de manera indirecta y desciende el piso de la cavidad oral. Y ahora pasando a los músculos del plano profundo, también esa es una imagen superior del músculo esternoioideo, que podemos ver cómo están bastante juntos. Ya, ahora sí, pasando con los músculos del plano profundo, tenemos al esternotiroideo. En comparación al resto de los infraioideos, este músculo es más ancho y corto, originándose eventualmente desde el borde posterior del cartílago costal, de la primera costilla y desde la cara posterior del manubrio del extensor. Desde su origen se encuentra en contacto con el esternotiroideo contralateral. Sin embargo, las fibras orientadas verticalmente divergen a medida que viajan hacia arriba para insertarse en la línea oblicua del cartílago tiroides. Es gracias a esto que el esternotiroideo es el único músculo ioides que no está directamente adherido al hueso ioides, y también a partir de aquí el músculo delinea el límite superior de la glándula tiroides y como, junto al músculo esternoioideo, limitan la extensión craneal de una glándula tiroides agrandada. Es importante destacar también que el esternotiroideo tiene numerosas relaciones anatómicas con las estructuras neurovasculares y glandulares del cuello. Es atravesado anteriormente por las fibras oblicuas del esternoioideo y el vientre superior del homoioideo, y a ambos lados del cuello el músculo se encuentra anterior al lóbulo lateral de la glándula tiroides. Se encuentra anterior, siguiente, al músculo brachiocefálico a la derecha, está una vista superior del esternotiroideo. Se encuentra anterior al brachiocefálico, a la derecha a la arteria carótida común y a la vena brachiocefálica. A la izquierda, también es el anterior al nervio laríngeo externo y la arteria tiroidea superior, y atraviesa la parte cervical de la tráquea y el constructor faríngeo inferior. Mientras que de manera colectiva ayuda junto al resto de los músculos infraioideos con el movimiento del hueso ioides y la laringe, cuando actúa por sí solo, el esternotiroideo separa la lámina del cartílago tiroides del hueso ioides, abriendo así la entrada laringea. Siguiente, por favor. Esto es particularmente beneficioso cuando se ubica en la inspiración forzada para que el aire ingrese a las vías respiratorias inferiores. Y entonces, la función del músculo esternotiroideo es deprimir la laringe e indirectamente el hueso ioideo. Y por último, tenemos al músculo tiroioideo, que forma parte del plano profundo. Este se considera una extensión craneal del esternotiroideo y se origina en la línea oblicua de la lámina del cartílago tiroides, que es donde termina el esternotiroideo. Las fibras verticales del músculo continúan cranealmente y convergen, pero no se encuentran hacia su inserción en el borde inferior del cuerpo y el cuerno mayor del hueso ioides. Siguiente, por favor. Cuenta con varias relaciones estrechas en las estructuras circundantes de la parte anterior del cuello. Es atravesado anteriormente por las fibras oblículas del esternoioideo y el vientre superior del homoioideo, agregando que el estiloioideo y el vientre posterior del digástrico pasan al músculo tiroideo por arriba. También la arteria y la vena tiroidea superior, que son una rama y tributaria de la arteria carótida externa y la vena yugular interna respectivamente, están relacionadas lateralmente con el músculo. En la cara lateral de la membrana tiroidea es profunda al músculo tiroioideo. También el músculo tiroideo, como ya mencioné anteriormente, no está inervado por el ansa cervical, a diferencia de los otros músculos infraioideos. En cambio, las fibras nerviosas de las ramas anteriores del primer nervio espinal cervical, o sea, el C1, llegan al músculo a través del nervio hipogloso. El tiroideo tiene dos funciones principales, siendo la primera el actuar junto al resto de los músculos infraioideos para deprimir el hueso ioides, y la segunda es que cuando el hueso ioides se encuentra estabilizado por los músculos supraioideos, el músculo tiroioideo eleva la laringe. Esta característica es fundamental, por ejemplo, para vocalistas que intentan tocar notas altas. Y aquí voy a dar el habla de nuevo a Jordan. Ya, para finalizar, vamos a nombrar los músculos prevertebrales. Hay que mencionar que estos están en un plano más intrínseco, que en palabras coloquiales quiere decir que están en un plano más profundo, y dentro de los prevertebrales tenemos 4 músculos.
Vamos a comenzar con los dos más pequeños, que es el músculo recto anterior de la cabeza, que si lo vemos aquí en la imagen está con un color amarillo. Este se origina que está medio respecto al otro. Este se origina en la base del cráneo anterior del cóndilo occipital, se insertará en la cara anterior de la masa lateral del atlas y su función es flexionar la cabeza. Después tenemos el músculo recto lateral de la cabeza, que está originado en el proceso yugular del hueso occipital, se insertará en el proceso transverso del atlas y su función es flexionar y ayuda a estabilizar la cabeza. Siguiente. El músculo largo del cuello tiene su origen en los tubérculos anteriores de los procesos transversos de las vértebras de C3 a C6, se insertará en la porción basilar del occipital y este músculo es flexor de la cabeza. Siguiente. El músculo largo del cuello es un músculo que cuenta con 3 fibras. Estas 3 fibras se insertarán en la columna vertebral y la fibra que está en la parte oblicua superior tiene los orígenes en los tubérculos anteriores de los procesos transversos de las vértebras de C3 a C5, se insertará en el tubérculo anterior del atlas y su función es flexar, es un flexor lateral y ventral del cuello. Siguiente. Luego la parte oblicua longitudinal, que está como en la parte más media de la imagen, como podemos ver, su origen lo va a tener en los cuerpos de las vértebras de C5 a C7, en las vértebras cervicales, y en la primera vértebra torácica. Se insertará en los cuerpos de las vértebras de C2 a C4, y su función es que es flexor lateral y ventral del cuello. Y la parte oblicua inferior va a tener el origen en la cara anterior de los cuerpos vertebrales de las vértebras de T1 a T3, y su inserción será en los tubérculos anteriores de los procesos transversos de las vértebras de C5 a C7, y su función junto a los demás también que es flexor lateral y ventral del cuello. Siguiente. Y ya para ir finalizando tenemos aquí las referencias, y si alguien no alcanzó a anotar apuntes les vamos a enviar también el PPT y el documento Word con la información. Y esa sería nuestra presentación. Muchas gracias. Bien, agradecemos a los jóvenes del grupo 9, me parece que son, ¿cierto? Sí. Que presentaron el tema de cuello, músculos del cuello. En realidad, muy bonitas las figuras, muy bien presentado también. Así que felicitaciones por la presentación, creo yo que ha hecho muy buena. Solo algunos detallitos pequeños que ustedes deben manejar. El profesor Néstor Nahuelcura, cuando pasó el hueso yoides, les dijo que no estaba con un acento, pero la pronunciación se hace como que si tuviera acento. Entonces se dice yoides. Eso lo dijeron perfecto. Pero los músculos, ¿no es cierto?, lo acentúan mal. Tiroyoidio, esternoyoidio, ¿no es cierto? Genioidio. Esa es la forma como acentúan los músculos y no como ustedes lo acentúan, que parecían, ¿no es cierto?, no sé, que venían de Gringolandia, parece, para acentuar los músculos. Así que no se olviden, yoide lo dijeron muy bien. Todos los tres hablaron de yoide de repente y lo pronunciaban perfecto. Pero cuando pronuncian el músculo, ustedes tienen que darle la misma forma como pronuncian yoide. Externo, yoidio. Yoidio. Ahora ustedes van a ver cómo lo voy a pronunciar yo. La otra cosa es que, bueno, es lógico que se le olvide a ustedes un poco, pero, por ejemplo, alguien dijo boca por ahí, boca, escuché, no sé, lo que fue Jordan, o alguien, boca, en vez de caída oral, ¿ya? La Catalina dijo muy bien caída oral en un determinado momento, pero lo otro que también, esto no hay que olvidarse, por favor, ¿ya? Porque es el lugar donde ustedes van a trabajar, caída oral, esto es caída oral, buca, boca es esto, la mejilla, esta mejilla de aquí está por dentro, limitada por el buccinador que se llama bucas, estas son las bucas, entonces de ahí que viene esa palabra boca que está mal empleada, igual como la palabra encía. Ustedes siempre han escuchado que esta de aquí, ¿no es cierto?, son las encías, y uno dice la encía. Y cuando se inflaman la encía, ¿cómo se llama la inflamación de la encía?
Gingivitis, gingivitis se llama, ¿no es cierto? Gingivitis. Y debiera llamarse enceitis, no gingivitis. ¿Pero por qué se llama gingivitis? Porque estas no son encías, sino son gingivas, gingivas se llaman, gingivas. Entonces, esas son las cosas que ustedes tienen que ir hilando fino, porque ustedes van a ser profesionales de esta área y ustedes tienen que manejarse súper bien en la terminología. Entonces, eso es. Y la otra que también ustedes no logran ver todo es la palabra margen. Margen. Muchos hablaron de borde, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Dijeron borde. Esas son cosas que tienen que ir aprendiendo a través del tiempo. Yo no les pido que lo sepan al tiro todo, pero la presentación fue muy buena, me gustó mucho. Los felicito, chiquillos, porque dieron, especialmente en las inserciones, fueron espectaculares. Muy bien. Las relaciones también, por ejemplo, Catalina habló de las relaciones más complejas que hay allí en los infrayoidios, y que son bastante complejas. Lo hizo muy bien Catalina, así que no se asuste esa carita de susto que tiene, ¿eh? Así que tranquila nomás. ¿eh? Así. Bien, ahora yo voy a presentar el PPT que yo tengo para que ustedes, digamos, reforzar un poquito más algunos detalles para que veamos algunas cosas, pero ustedes lo dijeron todo, así que no es mucho más lo que yo voy a señalar. Entonces voy a abrir mi PPT para poder conversar un segundo con ustedes respecto al tema de músculos del cuello. Estoy abriendo mi PPT aquí, ¿ya? Ahora lo comparto en la pantalla. Aquí estaría mi PPT. Ahí estaría el PPT. Músculos del cuello. Cuando hablamos del cuello, lógicamente hablamos del área, como bien lo dijeron ustedes, del área que comunica, ¿no es cierto?, la cabeza con el resto del cuerpo, con el tórax específicamente. El cuello es una zona muy rica en elementos fundamentales para nuestra vida. Pasa la tráquea, pasa el esófago, pasan las principales arterias que van a la cabeza. Es decir, por eso es que se dice que si nos cortan el cuello, sería todo, digamos. Entonces el cuello tiene esa característica en forma especial. Ahora, el cuello está circunscrito por una fascia cervical. Fascia cervical. Aquí no hablamos de fascias profundas ni superficiales, más que nada de una sola fascia superficial. Y esa fascia superficial que la vemos aquí va a tener tres tipos de láminas. Láminas, por eso se lo hice ver bien en realidad. Una lámina superficial, ¿no es cierto?, que es la más externa, que en realidad da vuelta alrededor de todo el cuello, ¿ya? Una lámina que está por delante de la tráquea, que va desde un homoyoideo al otro homoyoideo, denominada pretraqueal, y una lámina que está por delante de los músculos prevertebrales, que está de color rojo aquí, ¿no es cierto?, que se llama prevertebral. Acuérdense que el cuello corresponde solamente a la región anterior aquí y a la región lateral, no a la región posterior. La región posterior se llama nuca y corresponde al día miércoles, al otro grupo que viene el miércoles, va a hablar de esa zona que es la nuca, ¿ya? Así que el cuello tiene, cuando hablamos de cuello, siempre piensen ustedes en una región lateral, que es la que está aquí en esta zona, y una región anterior. Eso es cuello. Esta parte que uno ve de frente más que nada. Por lo tanto, estas fascias, que son, esta fascia cervical, que en realidad con las tres láminas, especialmente dos de ellas, no solamente engloban la parte anterior y lateral, sino también un poco la parte posterior, como es la superficial. Como ven ustedes, va hacia atrás. Este que está aquí, ¿no es cierto?, corresponden al trapecio, los músculos que están en la parte más posterior, ¿ya? Y lo mismo, esta lámina prevertebral también va hacia la parte posterior, hacia esos músculos, ¿no es cierto?, nucales que están ahí. Pero a nosotros nos interesa la parte lateral y la parte anterior, es decir, esta zona de aquí. Y en esta zona de aquí nosotros encontramos entonces tres láminas en la fascia cervical. Ahora, entre las tres láminas y ¿cómo se llama?, y conectándose con las tres láminas, encontramos una estructura especial, que muy bien la señalaron ustedes como grupo, que es la vaina carotidia. Esta estructura que está aquí, la vaina carotidia. Ustedes pueden ver entonces que esta vaina carotidia tiene conexión con esta lámina superficial, con esta lámina prevertebral y con esta lámina pretraqueal. Es decir,
está conectada con los tres elementos. Y allí adentro hay tres elementos básicos. La arteria carótida, ¿no es cierto? Común, la vena, ¿no es cierto? Yugular interna y el nervio vago, que son los tres elementos fundamentales que están en esta lámina cerebral. Aquí podemos ver en un corte anteroposterior, en el plano sagital, mediano, como ven ustedes, ¿no es cierto? Ahí están las láminas, ¿se fijan? Ahí están las láminas también, se ven, lámina pretraquial, ¿no es cierto? La lámina prevertebral, que la ven aquí, prevertebral, ¿ya? Además hay otras láminas asociadas, ¿no es cierto?, a esta zona, como la bucofaringia, la lar, etcétera, etcétera, pero que ya son más específicas y especiales. Entonces, cuando nosotros estudiamos los músculos, vamos a ver que todos los músculos de alguna forma están envueltos por esta lámina superficial, algunos, o algunos, ¿no es cierto?, en relación con la lámina más profunda. Muy bien hablaron de los triángulos del cuello. Y el cuello tiene un músculo eje que es el más importante, ¿ya? Y el más trascendente, el más potente, el más fuerte, y todo lo que quieran decir de este músculo. Y este músculo se llama esternocleidomastoideo, este que vemos aquí. Este es el músculo eje del cuello, los esternocleidomastoideos. Ahora, por delante del esternocleidomastoideo se crea un triángulo que se llama triángulo anterior al esternocleidomastoideo, ¿ya? Que está en la región anterior aquí justamente tenemos la línea mediana en el centro aquí, y aquí, ¿no es cierto?, hasta el esternocleidomastoideo se crea un triángulo que se llama el triángulo anterior. Ahora, por detrás, por el margen posterior del esternocleidomastoideo y el margen anterior del trapecio, se crea un triángulo posterior al esternocleidomastoideo. Ahora, este triángulo posterior está en la región lateral, aquí en la región lateral, no en la región posterior del cuello, sino que en la región lateral del cuello. Ahora, los términos anterior y posterior se relacionan con el músculo anterior al músculo esternocleidomastoideo y posterior al músculo esternocleidomastoideo, para que no se confunda el término triángulo posterior pensando que corresponde a la región de la nuca. No, corresponde a la región lateral. Eso es importante. Ahora, dentro de estos triángulos grandes, anterior y posterior, hay triángulos más pequeños. ¿Y generados por qué? Por la presencia de estos músculos yoideos, tanto los suprayoideos como los infrayoideos ayudan a componer todo un sistema de triángulos más pequeños dentro de lo que es el gran triángulo anterior y también del triángulo posterior. Entonces, en el triángulo anterior ustedes pueden ver que hay en realidad triángulos más pequeños como este que está aquí, que se llama triángulo submandibular, porque está debajo de la mandíbula. Hay un triángulo que está debajo del mentón aquí, ya en esta zona de aquí, que se llama triángulo submental o submentoniano también. Y hay un triángulo muscular, que es el que está aquí al centro, ¿cierto? Y lateralmente y un poco posterior a este triángulo muscular está el triángulo carotídeo. Por lo tanto, nosotros encontramos cuatro triángulos allí, cuatro triángulos. En la parte anterior, en el gran triángulo anterior, hay cuatro triángulos. El submandibular, el submentoniano submental, el triángulo muscular y el triángulo carotídeo. Esos son los cuatro que hay acá. Ahora, por detrás del esternocleidomastoideo, vamos a encontrar un triángulo posterior al esternocleidomastoideo, y está dividido en dos partes. Una parte superior, ¿cierto?, que corresponde al triángulo lateral, cervical lateral, ¿cierto?, que es este que está aquí. Algunos le dan otros nombres, occipital, etc. Y uno pequeñito abajo, que está dado esencialmente por el vientre inferior del músculo homoyoideo, ¿ya?, en relación con la clavícula y con este, se llama el triángulo homoclavicular. Entonces, cuando nosotros tenemos esta situación, nos vamos a dar cuenta que están subdivididos estos dos grandes triángulos. Ahora, ojo con dos detalles importantes. Existen dos fositas allí, dos fosas. ¿Pero qué son las fosas? Son depresiones de la piel sobre el punto donde está el espacio. Eso es una fosa, es una depresión. Y, por ejemplo, el esternocleidomastoideo, ustedes pueden ver, tiene dos vientres en la parte inferior, ¿ya? Dos vientres.
Por eso se llama esternocleido, porque tiene un vientre external y un vientre clavicular. Y entre los dos vientres queda un pequeño espacio, que es el que está aquí, una fosita. Esa fosa se llama fosa supraclavicular menor. ¿Por qué? Porque en el triángulo homoclavicular, que es este que está aquí, también existe superficialmente una depresión, una fosa, ¿ya? Y esa fosa se llama fosa supraclavicular mayor. Por lo tanto, existen dos fositas. Acuérdense, la fosita está en relación con la piel, con la depresión de la piel. Pero por debajo de la fosa existe, ¿no es cierto?, el triángulo homoclavicular y el espacio que deja, ¿no es cierto?, las dos cabezas del esternocleidomastoideo en la parte inferior. Bien, aclarado esto, vamos a continuar aquí. Aquí tenemos otra figura también para que ustedes vean la situación de los triángulos. Acuérdense que todos estos triángulos del cuello están dados esencialmente por la presencia de los músculos yoides que están allí, ¿no es cierto?, siendo el elemento central allí entre los supra e infrayoideos, el hueso yoides que sería el elemento que está allí. Todos los huesos del cuerpo tienen alguna conexión entre ellos. El único hueso que no se conecta con ningún otro hueso es el hueso yoides. El yoides es un hueso que está absolutamente desconectado con cualquier hueso. La única conexión que tiene son las inserciones musculares. Por lo tanto, el yoides para ustedes como futuros odontólogos va a ser muy importante. Yo voy a hablar un poquito sobre el tema. Y aquí vemos el triángulo cervical posterior. Este es el que está en la parte superior. Y abajo, ¿no es cierto?, el triángulo homoclavicular. Y las fositas como corresponde. Bien. Aquí vemos el músculo eje importante, el esternocleidomastoideo. Ustedes pueden ver dos cabezas abajo claramente, y aquí estaría esa fosita, ¿no es cierto?, supraclavicular menor, ¿ya? Y aquí estaría la otra parte que corresponde a la fosita supraclavicular mayor. Bueno, el primer músculo que nosotros vamos a encontrar es un músculo superficial. Acuérdense los músculos de la cara. ¿Cuál era la característica? Eran músculos muy superficiales que estaban, por un lado, tomados en la piel y por otro lado, ¿no es cierto?, en la fascia más profunda. Entonces, este músculo que se llama platisma es un músculo que está ubicado en la parte inferior de la mandíbula, del margen mandibular, de la base de la mandíbula. De ahí hacia abajo, ¿no es cierto?, llega hasta la región pectoral prácticamente. Este músculo es el que mantiene, como dijo su compañero muy correctamente, la concavidad que tenemos aquí. Esta concavidad que hay debajo es mantenida por este músculo. Este músculo es un músculo superficial. ¿Qué tiene como característica? Este músculo, fíjense que en la parte superior, aquí lo vemos, ¿no es cierto?, se mezcla ¿con quién? Con los músculos que están formando, ¿no es cierto?, el grupo inferior o del labio inferior. Y ahí teníamos tres musculitos, el mental, ¿no es cierto?, el depresor del labio y el depresor del ángulo oral. Estos tres músculos que están aquí en la parte baja tienen fibras que se entremezclan con el músculo, ¿no es cierto?, platisma. De tal manera que este músculo platisma indirectamente también trabaja sobre el labio inferior y sobre la mandíbula. Ayuda a bajar la mandíbula, ayuda a mantener, ¿no es cierto?, en tensión los músculos del labio inferior. Es un músculo muy superficial, está debajo de la piel, inmediatamente debajo de la piel, por lo tanto, es un músculo de la mímica también, de la mímica, es decir, ayuda a expresar emociones. Nosotros podemos tirar el cuello, ¿no es cierto?, o hacer cosas con el cuello superficialmente, y este músculo es importante. Algunas fibras del lado derecho se cruzan al lado izquierdo, ¿no es cierto?, formando un músculo transverso del mentón aquí, que va pasando de un lado a otro. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Entonces, esta relación que tiene este músculo con los músculos del labio inferior. Aquí, ¿no es cierto?, vemos claramente que por debajo de esto vamos a encontrar nosotros una gran cantidad de otros músculos. El siguiente músculo, pero ya un poco más lateral, corresponde al esternocleidomastoideo. Aquí lo vemos, el esternocleidomastoideo. Ustedes ven, sus dos cabezas inferiormente están muy separadas, por lo tanto dejan esa cosita ahí, ¿ven? Y por arriba
termina el proceso mastoide. Aquí vemos las inserciones, ¿no es cierto?, en un esquema con tipos de fascículos, más detallado, pero lo importante es el proceso, ¿no es cierto?, mastoideo arriba y abajo, ¿no es cierto?, la clavícula en un grupo de fibras claviculares y otro grupo menor de fibras externales. ¿Ya? Este músculo es considerado el eje porque todos los vasos que suben y que bajan por allí pasan asociados a este músculo, por dentro, ¿no es cierto?, por el margen anterior o medialmente, ¿no es cierto?, hacia el interior. Además, el plexo cervical, el plexo del cuello, también todas las fibras salen rodeando especialmente el margen posterior de este músculo, que es el músculo esternocleidomastoideo. ¿Cuál es la función del músculo esternocleidomastoideo? El músculo esternocleidomastoideo tiene una función doble. Si lo tomamos independientemente, uno solo, ¿qué hace uno? Cuando se contrae, hace que nosotros giremos la cabeza hacia adelante, pero a su vez, y esto es muy importante, gira la cabeza, gira. Y como está asociado el proceso mastoide con esto, acerca el proceso mastoide al esternón. Y al girar la cabeza, la gira hacia el lado opuesto. Es decir, cuando yo actúo con el esternocleidomastoideo derecho, yo inclino y miro hacia el lado izquierdo. Eso es lo que hace. Hago esto. Miro hacia el lado izquierdo, hacia ese lado. ¿Por qué? Porque no está funcionando el derecho. ¿Ya? Si yo hago funcionar el músculo esternocleidomastoideo izquierdo, yo inclino la cabeza, ¿no es cierto?, y miro hacia el lado derecho en este caso. Hago esto. Por lo tanto, en la inclinación actúan en conjunto, pero en el giro de la cabeza son antagonistas. Y al ser antagonistas, ¿no es cierto?, el derecho gira hacia la izquierda y el izquierdo gira hacia la derecha. Por lo tanto, cuando actúan en conjunto los dos músculos, eliminan esa acción de giro y la cabeza solamente se inclina hacia adelante. Existe una sinergia concurrente allí que hace entonces que sencillamente la cabeza se gire hacia adelante, digamos, se incline hacia adelante y no se gire ni a la derecha ni a la izquierda, porque los dos músculos están activos. Esto es importante porque este músculo es más potente, como bien lo pusieron ahí los expositores, es el músculo del cabezazo. Los jugadores de fútbol, por ejemplo, lo usan mucho para cabecear violentamente la pelota, ¿no es cierto? Y es un músculo muy, muy potente. Cuando dormimos mal en la noche, ¿qué pasa? Se nos produce un problema, ¿no es cierto? ¿Ya? Se nos inflama el músculo, ¿no es cierto? Y amanecemos el otro día, ¿no es cierto?, con un dolor tremendo. Eso se llama tortícolis, una tortícolis. La tortícolis entonces es el problema que tiene el músculo esternocleidomastoideo cuando está, ¿no es cierto?, sobreestirado o le pasó algo, ¿no es cierto?, da un dolor al cuello tremendamente fuerte. Bien, ese es el músculo principal. Ahora, por lateral y debajo de ese músculo principal están los músculos escalenos. Son tres los escalenos, ¿no es cierto? Un escaleno anterior, un escaleno posterior, medio y un escaleno posterior. Anterior, medio y posterior. Estos tres músculos escalenos que los vemos aquí, ¿no es cierto?, son interesantes. ¿Por qué? Porque están en relación con la columna vertebral, con la columna, esencialmente con los procesos transversos de la columna cervical. Y ustedes pueden ver entonces el escaleno anterior, que lo vemos aquí, ¿ya? Va en general, ¿no es cierto?, de la tercera, cuarta, quinta y sexta proceso de las vértebras, ¿no es cierto?, cervicales, hasta la primera costilla. Ahí hay un tubérculo, que es el tubérculo del escaleno anterior. El escaleno medio, que es el más que tiene mayores inserciones en la columna, va de la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, incluso séptima, proceso transverso, también a la primera costilla, pero por detrás, un poquitito por detrás de lo que es el escaleno anterior. Y finalmente, el escaleno posterior, que es el más pequeñito, que está aquí, ¿no es cierto?, va desde la
cuarta, quinta y sexta proceso hasta la segunda costilla. Segunda. Estos tres músculos escalenos, escaleno anterior, escaleno medio y escaleno posterior, en realidad tienen unas funciones en relación con los movimientos que nosotros hacemos del cuello. Eso es lo que realmente tienen. Ellos ayudan, ¿no es cierto?, a que nosotros movilicemos la cabeza hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿no es cierto?, hagamos los mayores movimientos del cuello. Ahora, excepcionalmente, estos músculos escalenos, como están fijos en las costillas, excepcionalmente, ¿no es cierto?, podrían levantar las costillas. Y esto ocurre cuando el diafragma, que es un músculo que vamos a ver ahora en tórax, ¿no es cierto?, no funciona correctamente. El proceso de inspiración hace que el tórax se levante. Y ese levantamiento, como el diafragma no está, como se llama, en buenas condiciones, son ayudados por los músculos escalenos. Por lo tanto, el origen del escaleno en general, ¿no es cierto?, uno puede decir que en las costillas y su inserción sería en la columna vertebral. ¿Por qué? Porque el movimiento mayor está en la columna. Pero eventualmente podrían invertirse, ¿ya? Siendo, ¿no es cierto?, el origen en la columna y la inserción en las costillas cuando estas costillas se levantan. Por lo tanto, esos detalles son interesantes e importantes. Entre el escaleno anterior y el medio pasa la arteria, ustedes pueden ver ahí, la arteria que está pasando por allí, la arteria subclaviana. Ahí vemos los escalenos, ¿no es cierto?, que son estos tres musculitos laterales. Entonces tenemos el esternocleidomastoideo y debajo, lateralmente, tenemos los escalenos, ¿ya? Ahí vemos el paso de la arteria. Aquí hay una costilla supernumeraria. Esta costilla no corresponde, esta costilla es una costilla, ¿no es cierto?, que aparece aquí, a veces en algunas personas es de la séptima cervical, de tal manera que es supernumeraria, ¿bien? Aquí ven los tres escalenos: anterior, escaleno medio, escaleno posterior, en su posición, ¿bien? Bien, ahora, debajo de los escalenos, ¿qué vamos a encontrar nosotros? Debajo del esternocleidomastoideo y lateralmente los escalenos, y debajo de ellos vamos a encontrar los músculos yoideos. Estos músculos yoideos tienen una característica muy especial. Todos están relacionados con este huesito que se llama el hueso ioides, ¿ya? Entonces estos músculos son 8, 4 arriba y 4 abajo, ¿ya? De tal manera que estos músculos que están arriba y que están abajo, ¿no es cierto?, corresponden a músculos estabilizadores del yoide. Esencialmente estabilizan el hueso yoide. El hueso tiene una posición determinada aquí en el cuello. No está ni muy arriba ni está muy abajo. ¿Por qué? Cuando se va hacia arriba, los infrayoideos tiran hacia abajo, y cuando se va hacia abajo, los suprayoideos lo tiran hacia arriba. Entonces son estabilizadores de este hueso. Este hueso tiene, ¿no es cierto?, alrededor de 10 u 11 inserciones musculares que son los que lo mantienen en su posición. Entonces, ese es un detalle importante. Veamos primero los infrayoideos. Los infrayoideos son estos músculos, ¿no es cierto?, que están debajo del hueso yoides, que los sirven exclusivamente para estabilizar el yoide hacia abajo. Y aquí tenemos en un primer plano el músculo homoyoideo, que es un músculo, ¿no es cierto?, que tiene dos vientres, ¿no es cierto?, un vientre superior y otro vientre inferior, y entre ellos existe un tendón intermedio, ¿ya? Y después tenemos, ¿no es cierto?, este músculo que está aquí, el esternoyoideo, y por debajo de este esternoyoideo tenemos el esternotiroideo, que lo vemos aquí, ¿no es cierto?, y acá arriba vemos uno que va del tiroide, del cartílago tiroides al yoide, que se llama el tiroyoideo, ¿ya? Entonces, estos músculos que están aquí constituyen el grupo inferior. No se olviden, entonces, el homoyoideo es el que tiene estos dos vientres, vientre superior y vientre inferior, por un vientre intermedio. Recuerden que la lámina traqueal de la fascia cervical va de un homoyoideo al otro homoyoideo. Ahí justamente cierra por delante. Y después vienen los esternoyoideos, que es este que vemos aquí en un primer plano. A ver si voy a buscar el puntero. Este sería el esternoyoideo, ¿no es cierto?, que lo vemos aquí. ¿Ya? Aquí estaría el homoyoideo, ¿ya? Y debajo de este esterno, por detrás del esterno, ¿ya?, vamos a encontrar en la parte inferior
el esternotiroideo, y arriba una continuación, como lo dijo su compañera, ya, que sería el tiroideoideo. No se nos olviden los infrayoideos, 4 musculitos estabilizadores esenciales. Ahí los vemos nuevamente. Las relaciones, no voy a repetirlas, su compañera la señaló perfectamente, ¿no es cierto? Esencialmente con vasos, con nervios que están pasando por aquí. Hay gran cantidad de vasos atraviesa. Este músculo, lo mioides, incluso va hacia el triángulo posterior aquí. Acuérdense que aquí forma un pequeño triángulo, ¿no es cierto?, que se llama triángulo homoclavicular. Ahora, aquí tenemos entonces el tendón intermedio. Ahora, el otro grupo es más importante ontológicamente hablando. ¿Por qué es más importante ontológicamente hablando? Porque está en relación con la cavidad oral. Y la cavidad oral está formada en parte por estos músculos. Ustedes ven aquí, existe también aquí un músculo digástrico, igual que el homoyoideo, digástrico. Este músculo digástrico tiene el nombre de digástrico, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene 2 vientres también, un vientre posterior, ¿ya?, y un vientre anterior. En el digástrico hay un vientre posterior y uno anterior. En el homoyoideo hay un vientre superior y un vientre inferior. Esa es la diferencia, ¿ya? También tiene un tendón intermedio, y a través de ese tendón intermedio, ¿no es cierto?, va a haber una aponeurosis que envuelve al tendón y que se fija, de fijación, ya pueden ser la aponeurosis, son de fijación, ¿no es cierto?, en el joint. El vientre posterior, ya, viene de la región mastoidea, por dentro del proceso mastoide, allí se toma el origen del vientre posterior. Por lo tanto, cuando actúa este vientre posterior actúa solo, se contrae, ayuda a la extensión de la cabeza, ¿no es cierto? Ayuda a extender la cabeza. En cambio, el vientre anterior es un vientre que en general llega a la mandíbula, incluso hay una fosita digástrica en la mandíbula. Baja la mandíbula, ayuda, ¿no es cierto?, a descender la mandíbula. El otro músculo interesante aquí es este, que se llama estiloyoideo. Este estiloyoideo viene del proceso estiloide del temporal, ¿no es cierto?, y llega al hueso yoides. Pero antes de llegar al yoide, se divide en 2 patitas, así, 2 patitas, ¿ya? Y a través de esas 2 proyecciones pasa el tendón, ¿no es cierto?, intermedio del hueso, del músculo digástrico. Entonces, el músculo digástrico, ustedes pueden ver aquí, en esta figura, ahí hay una prolongación y aquí está la otra prolongación. Y entre medio de las 2 prolongaciones está pasando el tendón. Por lo tanto, el tendón, además de tener su propia aponeurosis directamente al hueso, también está en relación con el músculo, ¿no es cierto?, yoides, que ayuda a llevar hacia arriba, ¿no es cierto?, este hueso yoide y a mantenerlo estabilizado. Ahora, los otros 2 que quedan aquí corresponden esencialmente al piso de la cavidad oral. Y este principal que está aquí, el más grande de todos, ¿no es cierto?, se llama miloyoideo. Y el miloyoideo es el piso de la cavidad oral, todos lo sabemos, ¿ya? Reforzado por abajo, debajo del miloyoideo, ¿está quién? Está el vientre anterior del digástrico. Aquí lo vemos. Vientre anterior del digástrico. Ahí está el vientre anterior. Esta es una vista inferior. Por lo tanto, aquí hay un miloyoideo y acá está el otro miloyoideo. Son 2 miloyoideos. Siempre son pares todos estos músculos. Ahora, sobre el miloyoideo, nosotros tenemos este músculo. Este se llama genioideo. Genioideo va, ¿no es cierto?, de los procesos, ¿no es cierto?, mentoniales o mentales inferiores hasta el hueso yoides. En realidad debiera llamarse mentoyoideo, pero todavía no cambian el nombre, tan como antiguamente se llamaba este proceso geni, ahora todavía se llama genioideo. Por lo tanto, el miloyoideo es el piso reforzado por arriba por el genioideo y por debajo por el vientre anterior del digástrico. Y estamos dentro de la cavidad oral y es el piso de esta cavidad oral. ¿Ya? Ustedes pueden ver ahí las piezas dentarias, ¿ya? Aquí están las piezas dentarias inferiores y aquí estaría el piso entonces, y atrás el piso. Este hueso yoides necesita estar ubicado en una región determinada del cuello. Está en relación con
la laringe, por ejemplo, está en relación, ¿no es cierto?, con estructuras internas viscerales del cuello. Se usa mucho, ¿no es cierto?, en la ortodoncia. La ortodoncia crea planos en relación con el yoides, ¿ya? Se toma una teleradiografía lateral y se ve en qué posición está el yoides, si está muy arriba, si está muy abajo, y eso hace, ¿no es cierto?, que la patología del paciente sea diferente y el tratamiento sea diferente. Por lo tanto, este yoides es importantísimo en la odontología, ¿ya? Especialmente en los especialistas. Ahora, existen algunas funciones en relación, ¿no es cierto?, con movimientos de la mandíbula. Y el otro día, cuando hablaron, ¿no es cierto?, de los músculos que deprimen la mandíbula, ya que la bajan la mandíbula, se habló, ¿no es cierto?, del digástrico, del genioide y del miloioide, que son músculos que están por debajo. Ayudan a bajar la mandíbula. Acuérdense que los músculos principales son los levantadores de la mandíbula, los que levantan la mandíbula. Pero los depresores de la mandíbula son de menor fuerza. ¿Por qué? Porque la mandíbula se abre solo por la gravedad, prácticamente. Pero cuando nosotros la queremos abrir voluntariamente, usamos, ¿no es cierto?, el digástrico, el genioide y el miloioide para abrir la mandíbula como corresponde. Pero principalmente, también aquí tenemos que algunos actúan en la retracción, ¿ya? Acuérdense que hay dos, protrusión y retracción. La retracción, ¿no es cierto?, también participa el genioide y el digástrico, ¿ya?, que son los que principalmente están asociados al cuello. Estos músculos entonces tienen algunas funciones mandibulares menores, sin mayor trascendencia en realidad, como son los músculos masticadores, probablemente tal, pero ayudan a mover esta mandíbula y sobre todo crean la parte inferior del piso de la cavidad oral. Y finalmente, los músculos que están más posteriores en el cuello, porque hemos ido de delante hacia atrás. Partimos por el platisma, seguimos por el esternocleidomastoideo, por los escalenos y por las partes medias, ¿no es cierto?, tenemos los yoideos, y detrás de todo este grupo muscular tenemos los músculos prevertebrales, tal como el nombre lo dice, prevertebrales, por delante de las vértebras. Y ahí hay dos musculitos pequeñitos que son de la cabeza realmente, el recto lateral de la cabeza, ¿no es cierto?, y el recto anterior de la cabeza. Ustedes lo pueden ver aquí, van de los procesos transversos, ¿no es cierto?, del atlas a la cabeza propiamente tal. Son músculos de movimientos muy, muy menores. Ahora, lo que más interesa son dos aquí. Uno que es el músculo largo de la cabeza. Este músculo que está aquí, largo de la cabeza. Este músculo, ¿no es cierto?, tiene inserciones musculares donde en los procesos transversos de las vértebras cervicales, ¿ya?, de la tercera, cuarta, quinta, o a veces de la segunda, tercera y cuarta, depende, hay variaciones, y de allí va hacia la región del occipital arriba y se fija en el occipital. Este músculo se llama largo de la cabeza, cuando está por delante de la articulación. Por lo tanto, si este músculo se contrae, nosotros inclinamos hacia adelante la cabeza. Y el otro músculo importante aquí es el músculo largo del cuello. Este músculo no llega a la cabeza, el del cuello, solamente el cuello, y tiene tres grupos de fibras, ¿ya? Un grupo oblicuo superior, un grupo oblicuo superior y un grupo, ¿no es cierto?, vertical, que es la parte media. Va de los cuerpos vertebrales a los procesos transversos en la parte superior, lo mismo sucede en la parte inferior de los cuerpos vertebrales a los procesos transversos, y los de la parte media van de los cuerpos vertebrales, ¿no es cierto?, de las vértebras segunda, tercera, cuarta, hasta los cuerpos vertebrales de la quinta, sexta, séptima vértebra cervical. Este músculo largo del cuello ayuda a inclinar también la cabeza. Ahí lo vemos claramente, la posición que ellos ocupan por delante del cuello, por delante. Entonces, más anterior y sobre él está, ¿no es cierto?, el músculo largo de la cabeza. Ahí está el largo de la cabeza. Y más posterior, metido más profundamente, pegado a la columna prácticamente, estaría, ¿no es cierto?, el músculo largo del cuello. Ahí los vemos en general. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, la posición de esta tercera, cuarta, quinta, sexta, ¿cierto? Este sería el largo de la cabeza. ¿Por qué? Porque llega a el occipital. El occipital es parte de los huesos de la cabeza.
En cambio, el largo del cuello no llega arriba, sino que llega siempre un poco más abajo, ¿no es cierto? Y está en relación con esta. Bien, jóvenes, dejo de compartir la pantalla. No sé si hay alguna duda, alguna cosa que preguntar, algo que decir. ¿Estamos claros o no estamos claros? Nico, ¿cómo estamos? ¿Estamos claros? Bien, claro. Qué bueno, qué bueno. Por lo menos apareciste en pantalla. Estoy contigo nomás, porque en realidad los demás puros nombres nomás. ¿Mm? Bien. Si no hubiera preguntas, si no hubieran dudas, si todo está claro, acuérdense que los músculos del cuello son muy importantes en odontología. La odontología debe conocer muy bien los músculos del cuello. ¿Mm? Esto, los músculos masticadores y los músculos del cuello son odontológicos. Por eso es que le di mayor trascendencia a esta clase y felicito de nuevo al grupo que presentó porque lo hizo muy bien, muy bien. Yo le pido al grupo que me envíen el PPT ya arreglado como lo presentaron para yo subirlo al campo virtual, ¿no es cierto?, donde va a estar la clase que se presentó hoy día. Bien, jóvenes, sería todo por hoy día. Nos vemos el miércoles a las 9:40, ¿no es cierto?, con la clase que le corresponde, ¿no es cierto?, al grupo número 10 y que es músculos del dorso y nuca. Por lo tanto, estaríamos viéndonos el día miércoles. Estamos avanzando rápidamente y terminamos, ¿no es cierto?, muy pronto ya con los músculos. Y el grupo del viernes, por favor, que se prepare porque tiene también que hacer su presentación para que me la envíe para yo poder revisarlo. Bien, jóvenes, muchas gracias por escuchar, gracias por estar presentes, ¿ya? Y me despido de ustedes hasta el día miércoles. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, profesor. Un lindo día. Chao, Chao, que profe, esté muy que bien. esté bien.